Muchos ahora me toman por loco, pero antes, estas cosas estaban entre nosotros. Y no hablo de cuentos raros. Eran seres que no son animales, pero tampoco era gente común. Relato Zarlov. Yo nací en este pueblo, cuando todavía se cerraban las puertas temprano, y nadie salía de noche por gusto. Y no era por miedo a los vivos, tampoco a los difuntos. Aquí si alguien te saluda después de cierta hora, más te valía no voltear a verlo de frente, porque quién sabe qué fregado ser en realidad. Esto pasó cuando yo tenía 30 años. Hoy tengo 83 y ya casi nadie la recuerda. Quizás por eso me animo a contarla. En ese tiempo vivía aquí una muchacha llamada Ángela, una mujer tranquila, muy de casa y respetada. Andaba de novia con Fausto, un hombre conocido en el pueblo, por no trabajar mucho. Era más bien conocido por andar de enamorado, porque mujeres no le faltaban, y ganas de meterse en problemas tampoco. La gente decía que Ángela no iba a durar mucho con él, que era cuestión de tiempo para que le engañara como a las demás. Incluso había quienes apostaban. Pero lo que pocos recuerdan, o fingen no recordar, era que Ángela tenía un hermano que se había ido del pueblo muchos años atrás. Uno al que llamaron loco, brujo y hasta nahual. Un hombre del que se decía que se había ido a vivir entre cerros y chamanes, en los montes donde por las noches los árboles parecían hablar solos. Y aunque nadie lo vio volver, su nombre seguía saliendo cada vez que pasaba algo raro. Pasaron muchos años sin que nadie volviera a mencionar al hermano de Ángela. Era como si el tiempo lo hubiera borrado a propósito. Y es que se fue muy joven, y la gente del pueblo aprendió a no hablar de él cada vez que alguien lo hacía. Porque algo raro pasaba después. Eso contaba la gente. No eran cosas grandes, solo detalles. Animales inquietos, ruidos en el monte por las noches y sombras donde no debía verlas. Y es que para mala suerte o destino, a él antes de irse lo ligaban con muchas cosas. Ángela se casó con Fausto. Durante un buen tiempo todo fue tranquilo. Demasiado tranquilo, dirían algunos. Nadie creía cómo Fausto se le había quitado lo mujeriego. Hasta que un día, ya entrada la tarde, Ángela estaba sola en su casa, haciendo cosas sencillas, cuando de pronto sintió esa sensación rara de que alguien estaba ahí. No escuchó pasos ni golpes en la puerta, ni el sonido de alguien llegando. Simplemente volteó y lo vio parado en la entrada. Ángela se quedó helada un segundo y luego dijo, con una risa nerviosa: «Adrián, me vas a matar de un susto, pero por Dios, tanto tiempo sin verte. ¿Dónde andabas metido?» El hombre sonrió y solo la miró fijo, con una cara que no era tan dura pero tampoco tranquila, con una cara como de alguien que ha pasado demasiado tiempo solo, y le dijo que había regresado nada más. Ángela se acercó para abrazarlo, pero él dio un paso atrás y solo le pidió agua. Entró después de que ella se hizo a un lado. Caminó despacio, mirando la casa. Ángela le dijo que tenía que salir, que iba al pueblo y que volvía rápido, que solo iba a comprar algunas cosas. Pero ella, cuando llegó al pueblo, contó que su hermano había vuelto. Hubo quien no le creyó, y hubo quien sí, pero desde ese día empezaron a circular chismes, porque algunos juraron haber visto a un hombre parado cerca de los surcos antes del amanecer, que estaba ahí, quieto, como esperando algo. Otros dijeron que eso no podía ser, que Adrián llevaba años desaparecido y que mejor no anduviera despertando recuerdos.
Ya de noche regresó Fausto de arriar el ganado, cansado y con el polvo todavía encima. Al entrar a la casa, se quedó parado un segundo al ver a Adrián sentado a la mesa. Se sorprendió mucho y le dijo sin mucha emoción: ¿Dónde te habías metido tanto tiempo? Adrián levantó la mirada despacio y respondió lo justo, que había estado fuera. Ángela sirvió la cena y los tres se sentaron, pero el ambiente no era el de un reencuentro. No había risas, solo había el sonido de los cubiertos y el fogón bajo el comal. Adrián comió muy poco, pero miraba mucho y no soltaba palabra si no se la sacaban. Fausto, incómodo, volvió a insistir y le preguntó qué había hecho todo ese tiempo. Adrián tardó en contestar, hasta que dijo que había venido por un encargo, nada fuera de lo normal, que en una semana o unos días más cuando mucho se regresaba. Fausto frunció el ceño y le preguntó que a dónde. Él le contestó que iba a regresar a donde seguía viviendo, pero que no era fácil explicarlo, que no era un lugar muy conocido, que estaba lejos y apartado, donde no se llega muy derecho, donde hay que rodear cerros y meterse por cañadas. Un lugar donde no se encontraba mucha gente. Al día siguiente, Ángela salió temprano de nuevo a hacer compras, sin pensar que algo más estuviera pasando, pero al llegar a la plaza, notó un alboroto. La gente estaba reunida en el centro, formando un círculo. Nadie gritaba, pero todos hablaban al mismo tiempo en voz baja. Ángela se acercó despacio y entonces lo vio. En el suelo había un cartón viejo, escrito con letras rojas y grandes. Decía: las cuentas serán cobradas. Nadie sabía quién lo había puesto, ni a qué hora, porque según decían, que no hubo ningún testigo. Cuando Ángela se acercó un poco más, notó que algunas personas la miraban y luego desviaban la vista, como si no supieran si saludarla o no. Pero la forma en que la gente la miraba no era normal. Había desprecio en algunas caras, en otras miedo, y muchos murmuraban sin decir nombres. Ángela sintió ese calor incómodo en la nuca. Nadie decía nada claro. Nadie se acercó a decirle qué significaba ese mensaje. Pero el ambiente se había vuelto espeso, como si todos supieran algo que ella no. Tomó sus cosas más rápido de lo normal y se regresó a su casa, con esa frase dándole vueltas en la cabeza, sin saber si era una advertencia, una amenaza, o solo una manera de recordar que en ese pueblo las cosas nunca se olvidan del todo. Y cuando alguien anda jugando dos lados, tarde o temprano, algo sale a cobrar. A mediodía, Ángela sirvió la comida, y después de un rato, Adrián dijo que quería quedarse ahí si se podía. Ángela no lo pensó mucho y le contestó que no había problema, que esa también era su casa, y que podía quedarse el tiempo que necesitara. Fausto no dijo nada de inmediato, solo lo miró fijo haciendo muecas, y luego le preguntó directo que si por qué se había ido tantos años, porque en el pueblo se decían muchas cosas, que si se había ido con el indio, que si se había arrimado demasiado a la lumbre, que había muchos rumores, y que no era por chismoso, pero quería saber quién se quedaba bajo su techo. Adrián dejó de comer un momento, levantó la cabeza despacio y le dijo que si ya se le había quitado lo mujeriego, porque eso que decían de él no eran rumores, era cierto. El silencio cayó pesado y Ángela levantó la voz, como no sabía hacerlo, y dijo: ya basta los dos, no vengan a sacar cosas viejas. Solo es una semana. Fausto, Adrián es mi hermano. Tengo mucho sin verlo, así que ya estuvo bueno, y coman en paz, por favor.
Fausto apretó la quijada, claramente molesto, y Adrián volvió a bajar la mirada al plato. Pero ahí se le escapó una risa leve, casi burlona, mientras seguía comiendo, sin volver a ver a Fausto. Como si esa conversación ya no le importara. El resto de la comida fue en silencio, y aunque nadie lo dijo, los tres sintieron que esa casa ya no estaba tan tranquila como antes. Pero al día siguiente, el pueblo amaneció alborotado. Desde temprano, la gente se juntaba en las esquinas y hablaban. Decían que la noche anterior se había escuchado aullar como a un perro, pero no como los perros de ahí, que era un aullido largo y raro, de esos que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir. Algunos dijeron que venía del lado de la tierra de siembra, otros que del monte, pero todos coincidían en que no sonaba normal. Más tarde, corrió la noticia de que un jornalero había amanecido sin vida en los surcos, tirado en la tierra, sin señales claras de pleito ni de robo, solo el cuerpo ahí, como si algo lo hubiera alcanzado en la noche, con la cara de horror. Y eso fue lo que más inquietó, porque cuando algo no se entiende, cada quien le pone lo que trae en la cabeza y en la lengua. Algunos empezaron a decir que no era cosa de animales, otros que mejor no andar inventando, pero más de uno recordó historias viejas que hacían años no se mencionaban, y aunque nadie se atrevía a decirlas, todos pensaron en lo mismo. Yo recuerdo bien esos días, porque cuando las leyendas empiezan a desempolvarse, trae un miedo pegado. Empezaron a salir los escapularios, para que las señoras se dieran golpes de pecho antes de dormir, y sacaran santos que llevaban años guardados llenos de polvo. Por las noches se escuchaban rezos detrás de las puertas. Nadie se quedaba fuera más de lo necesario, y hasta el viento parecía pasar con cuidado por las calles. Nadie decía nada directo, pero todos actuaban como si supieran que algo andaba suelto, y que era mejor no llamarlo por su nombre. Cuando velaron a Gilberto, el jornalero del que apareció en las tierras, yo me acuerdo muy bien. Los perros de su casa no dejaban de aullar, pero no era el aullido normal, era como si algo los estuviera inquietando, como si no quisieran estar ahí. Aullaban a lo loco, y no hubo manera de calmarlos hasta que les echaron agua para que se callaran. Aún así seguían inquietos, caminando de un lado a otro. Esa noche nadie se quedó en el velorio. Todos se fueron antes de que oscureciera. Y volvieron hasta que amaneció, porque decían que no era bueno pasar la noche donde había un muerto en esos días. Y aunque nadie lo decía en voz alta, más de uno pensó que esos perros estaban viendo o oliendo algo que los demás no. Con todo lo que había pasado en el pueblo, Ángela estaba más atenta a Adrián. Estaba feliz y distraída con su llegada, y Fausto notó eso. Empezó a darse unas escapadas. Nada escandaloso, nada que levantara polvo, solo ausencias bien calculadas, salidas cortas y vueltas largas, de esas que un hombre aprende a ocultar cuando ya tiene experiencia en no dar explicaciones. Creyó que nadie se daba cuenta. Una noche volvió más tarde de lo normal, caminando despacio, tratando de no hacer ruido, y al llegar a la casa, vio a Adrián afuera, sentado en una piedra, con la espalda recargada en la pared, como si llevara un rato ahí. Adrián habló primero, sin levantarle la voz, y le dijo: «¿Qué? Lo mujeriego nunca se te va a quitar». Fausto se detuvo. Estaba molesto y le respondió que era mejor eso que andar metido en cosas de la noche, diciendo esto con mucho desprecio. Adrián apenas si sonrió. Con una sonrisa chueca, él le contestó: «¿Y quién dice que las cosas de la noche no anden en el día también?
No lo dijo fuerte, lo dijo con una verdad simple. Fausto quiso contestar, pero no encontró qué decirle, porque en ese momento entendió que Adrián sabía más de lo que dejaba ver. No solo de él, sino de todo lo que se movía alrededor. Adrián se levantó despacio y pasó junto a Fausto sin mirarlo y entró a la casa, dejándolo ahí parado, con una sensación rara en el estómago. Al día siguiente, Adrián iba de salida. Traía lo poco que usaba consigo y la mirada puesta en el camino, pero antes de que se fuera, Ángela le contó muchas cosas que habían pasado en el pueblo. Le dijo que eso se estaba poniendo mal, que ella no quería juzgar. No quería saber lo que hacía, ni lo que había hecho en su vida, que para ella solo era su hermano. Le preguntó si cuánto tiempo más pensaba quedarse, porque no le gustaba nada. Que la muerte de ese jornalero había cambiado al pueblo, que nadie sabía por qué había muerto, y cuando la gente no entiende algo se pone loca, y que ella no quería que a él le pasara nada. Adrián solo le escuchaba, con esa calma rara que traía desde que había vuelto, y cuando ella terminó no dijo mucho, solo que no se preocupara, que las cosas a veces se acomodan solas, y que no todo lo que se dice es para tomarse al pie de la letra. Ángela quiso decir algo más, pero él ya estaba dando la vuelta, y se fue sin voltear, dejándola con la sensación de que había hablado de más y de menos al mismo tiempo. Por la tarde, Adrián iba de regreso a la casa de Ángela, pero antes de cruzar el camino, alguien le cerró el paso. Era Fausto, acompañado de unos hombres más del pueblo, de esos que no hablan mucho, pero que siempre andan donde hay problemas. Se pararon frente a él sin rodeos, cortándole el camino. Fausto fue el primero en hablar, y él le dijo: ¿Para qué regresaste? ¿No te has dado cuenta que la gente no te ve con buenos ojos? Que la cosa ya estaban raras, y que su presencia no ayudaba en nada. Adrián lo miró sin moverse y le respondió que a él nunca lo habían visto bien, ni siquiera cuando era más joven, que eso no era nuevo. Fausto apretó los dientes y le dijo: entonces mejor lárgate, antes de que esto se haga más grande. Adrián respondió con calma que se iba a ir cuando tuviera que irse, no antes, y que si a Fausto le incomodaba que estuviera en su casa, mejor que se lo explicara a su hermana. Eso molestó mucho a Fausto. Él dio un paso al frente y le dijo que a veces, cuando las alimañas no se quieren ir del corral, uno tiene que deshacerse de ellas. No alcanzó a terminar la frase, cuando en ese momento el viento cambió de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta. El campo se quedó en silencio, un silencio raro, de esos donde hasta los insectos se callan. El aire se volvió helado sin razón y la maleza alrededor empezó a moverse. Era como si algo grande, muy grande, se desplazara por dentro, doblando las ramas y avanzando despacio. Los hombres que iban con Fausto comenzaron a ponerse nerviosos, volteaban a todos lados, agarrando mejor sus machetes, buscando con la mirada algo que no podían ver. Nadie hablaba. Fausto también miró alrededor, sintiendo cómo se le erizaba la piel, sin entender por qué. Adrián no se movía. Adrián no retrocedía ni un paso, solo se quedó ahí, con los ojos puestos en Fausto, como si esperara a que terminara de decir todo lo que traía. El ruido en la maleza se acercó un poco más, y entonces uno de los hombres murmuró que ya era suficiente, que mejor se fueran, que no era buena idea seguir ahí parados. Fausto quiso decir algo más, pero las palabras no le salieron como quería. Al final dio media vuelta sin mirar a Adrián y empezaron a caminar.
Iban apurados sin comentar nada. Adrián esperó a que se alejaran y entonces siguió su camino, como si nada hubiera pasado. Mientras, atrás de él, la maleza dejaba de moverse y el viento volvía a correr normal. Cuando Adrián llegó a la casa, Fausto ya estaba ahí, parado en medio del patio, con los brazos cruzados. No esperó mucho y le dijo que ya había hablado con su hermana y que ella estaba de acuerdo en que se fuera de ahí, que era lo mejor para todos. Adrián no discutió con él, solo volteó a ver a Ángela y le dijo que sí, que se iba a ir, pero que no era por lo que Fausto creía, que se iba, porque esa noche se iba a hacer justicia y que ella tenía que saberlo antes de que pasara. Tenía que saber algo que había sucedido años atrás. Ángela lo miró sin entender y Adrián siguió hablando, diciendo que no solo él, sino algunos más de ese pueblo junto con tu esposo habían cometido un crimen hace muchos años, uno que nunca se castigó porque nadie quiso hablar. Contó que esa vez había llegado un anciano al pueblo, un hombre que se había quedado viviendo lejos, casi en el monte, porque no le gustaba molestar a nadie, pero que aún así lo empezaron a fastidiar, a inventarle cosas, a decir que era raro, y a mí junto con él, y que no era de fiar. Dijo que una noche fueron varios borrachos y envalentonados, y le prendieron fuego a su casa, como si fuera una broma. Adrián dijo que él quiso detenerlos, pero que en eso lo golpearon, que lo dejaron tirado y que mientras ellos se iban riendo, él logró sacar al anciano de ahí, antes de que el fuego lo alcanzara. Lo hizo como pudo, arrastrándolo entre el humo. Dijo que cuando fue a buscar ayuda, ya habían regado su veneno por todo el pueblo, que nadie le creyó nada, que al contrario, a pedradas lo sacaron del pueblo, acusándolo de cosas que no hizo. El anciano sobrevivió. Vivió lo suficiente para enseñarle cosas que no se aprenden en libros ni con gente, y que por eso se fue con él, porque nadie iba a creerle, y porque ya no tenía lugar ahí. Él dijo que no había vuelto para quedarse, que había vuelto a ver cómo se les metía el miedo en el cuerpo, a Fausto y a los demás, a los que habían participado callado, porque hay cosas que tarde o temprano regresan a cobrar lo que se debe. Ángela le dijo, a mí me contaron otra cosa, Adrián. Él le dijo, no me importa lo que te hayan contado, eso ya no vale nada. Ángela quiso decir algo más, pero no pudo, y Fausto sintió que algo se le apretaba en el pecho, no por lo que Adrián decía, sino porque en el fondo sabía que había hombres y recuerdos que era mejor no volver a mover. Adrián terminó de hablar, los miró a los ojos y dijo que cuando amaneciera, él ya no estaría ahí, y que cada quien cargaría con lo suyo. Tras eso se fue, dejando atrás un silencio pesado, de esos que no se quitan. Ángela se quedó quieto un momento, y luego le preguntó a Fausto si todo era verdad, si él había tenido que ver con su hermano. Fausto dudó antes de contestar, y al final dijo que se tenía que hacer lo que se hizo, que ese viejo no era bueno, que traería desgracias al pueblo, que varias veces lo habían visto hablando solo, y que cosas así nunca terminan bien. Dijo que cuando apareció Adrián, todo se salió de control, que él había querido detenerlos, y que no era su intención que las cosas llegaran tan lejos. Ángela lo escuchó sin interrumpirlo, pero no le creyó. Le dijo que ya no siguiera, que se fuera de ahí, que no quería escuchar más justificaciones ni cuentos acomodados. Fausto intentó convencerla, quiso explicarle, decirle que lo que había hecho por el bien del pueblo era lo mejor, pero no pudo. Ángela
Le señaló la puerta y le repitió que se fuera. Fausto salió sin voltear, sabiendo que por primera vez no tenía a quién echarle la culpa. Fausto en realidad estaba asustado, aunque no lo decía. Se le notaba en la forma de caminar, en cómo miraba para todos lados, como esperando que alguien saliera de entre las sombras. Y así se fue a la cantina buscando ruido, buscando gente, algo que le quitara esa sensación de estar solo contra algo que no entendía. Y ahí encontró a los mismos de aquel día, a los que habían estado con él, los que recordaban bien lo del anciano, aunque fingieran no hacerlo. Se sentaron juntos y hablaron bajo al principio, y poco a poco fueron subiendo la voz, convencidos de que tenían que hacer algo antes de que las cosas se les fueran de las manos. Fausto pidió silencio, golpeando la mesa, y dijo que necesitaban ayuda, que no era cosa de uno solo, que lo que estaba pasando no era normal y que si no se unían ahora, después se iba a poner peor. Pero el miedo no anda en burro, eso dicen, y esa noche se comprobó. Nadie quiso meterse. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no escucharlo, y varios tomaron su sombrero y se salieron sin decir palabra. Era como si con irse se libraran del problema, y al final solo quedaron ellos, los mismos de siempre, los que ya estaban manchados desde antes, sentados en silencio y dándose cuenta de que cuando el pueblo huele peligro, cada quien se salva como puede. La cantina tuvo que cerrar, y lo sacaron casi empujones. Afuera la noche estaba muy fría, de esas que te golpean el cuello, pero con las copas encima. A ellos ya les había salido lo valiente. Caminaban tambaleándose, hablando más fuerte de lo normal, diciéndose unos a otros que no pasaba nada, que ya estaban hartos de andar con miedo. Cada quien iba armado, algunas pistolas viejas y algunos machetes. Y decían que si aparecía Adrián, ahí mismo iba a quedar, que no iban a dejar que les metiera ideas ni que el pueblo se les volteara. La noche seguía avanzando, y ellos empezaron a gritar su nombre, primero en broma, luego con coraje, como si al decirlo en voz alta lo pudieran espantar. Cada uno llevaba una botella en la mano y el arma en la otra. Tropezaban a veces y reían nerviosos, apuntando al aire. Hicieron algunos disparos en medio de la noche, creyendo que el ruido los hacía fuertes. Avanzaron por la calle principal haciendo mucho ruido, pegándole a las puertas con las culatas de las pistolas, gritando cosas sin sentido, más para darse valor entre ellos que para que alguien saliera. Pero el pueblo estaba muerto a esa hora, ni una ventana abierta, ni un foco prendido en las casas, y ningún perro ladrando. El silencio era tan pesado que hasta sus propias voces se oían raras. Y de pronto se escuchó un aullido muy largo, y el frío les cayó encima. No era frío que se sentía por dentro, era un frío en la panza, como cuando uno sabe que todo valió madre. Y fue entonces que lo vieron, arriba de un tejado, sin hacer ruido, con una pose de ataque, mirándolos fijamente con aquellos ojos que hipnotizaban a cualquiera. No cayó como un animal ni como persona. Cayó y quedó agachado a unos pasos de ellos, debajo de un farol que apenas alumbraba. Los que veían por las ventanas solo dijeron que era muy grande y negro y que su pelaje no reflejaba la luz. Los hombres y Fausto levantaron las armas por puro reflejo, pero éstas se atascaron. No pudieron disparar,
Algo pasó en ese momento. No sabría yo decir qué. Solo se supo que ninguno podía moverse. Se quedaron tiesos, con los brazos apuntando a nada. No gritaron ni corrieron. Así se quedaron. Algunos dijeron que escucharon como un zumbido, otros que no escucharon nada. Pero todos coincidieron en que el aire se sentía raro y pesado. La bestia nunca se les fue encima. No ocupó hacerlo. Eso es lo que dijeron. Dicen que se acercó despacio, caminando ya derecho, muy despacio. Les pasó cerca. A uno le pasó la mano por la cara. A otro le acercó el hocico. Todos temblaban. A Fausto lo tomó del cuello. Lo levantó del suelo. Y dicen que cuando lo levantó, ya no estaba vivo. No fue violencia, fue terror puro. Ahí se quedaron hasta que amaneció, tiesos. Cuando la gente salió, los encontraron en medio de la calle, duros, con la boca abierta y los ojos pelados, las manos aferradas a sus armas, y nadie pudo bajarle el brazo a ninguno. Decían que si se lo jalaban tantito, les iban a tronar el hueso antes de que el cuerpo se diera. Así se quedaron, viendo la calle vacía como testigo. Y te voy a decir otra cosa. Desde ese día, en ese pueblo, ya nadie volvió a salir de noche, creyéndose valiente, por mucho tiempo. Eso fue lo que pasó. Con el tiempo la gente aprendió a no preguntar nada. A Ángela le contaron muchas cosas. Lo único que le tomó importancia era de que su hermano se había marchado y nadie sabía nada de él. Ella después ya no dijo nada. Solo siguió con su vida, a como pudo. Y yo me casé con ella, años después. Nadie se acercaba mucho a ella, y no era por miedo. Decían que era por respeto. Yo la conocí desde antes, desde chamacos, y nunca le pregunté por su hermano. Ella me contó todo una sola vez, sin que yo le preguntara. Pasaron muchos años antes de que yo contara esto, y no fue porque no quisiera, fue porque no se podía. Una noche ya de viejos, Ángela me habló otra vez de Adrián, así nada más. Yo no le pregunté nada más, solo entendí por qué el pueblo cerró la boca tantos años. Ángela, mi esposa, murió primero que yo, y desde que se fue, hay noches en que escucho pasos en el techo. No siempre, solo cuando ella cumple año de fallecida. Hay historias que no se guardan por secretos, se guardan por respeto. Y aunque ya esté viejo, no conviene decir ciertos nombres. Por eso en las historias o en las leyendas se cambian los nombres. Gracias por escuchar. En el canal hay más historias como esta.